Continuamos con el programa especial Elecciones 2015, elecciones municipales. A continuación, la cuarta de las entrevistas, la referente a la segunda fuerza más votada en las pasadas elecciones y que en estos momentos se tiene una representación plenaria de 6 concejales. Le hablamos del Partido Socialista y para ello tenemos a su candidato a las próximas elecciones del domingo 24 de mayo, Manolo González, al cual le damos las buenas tardes. Muy buenas, Manolo. Encantado de estar aquí. Bueno, pues antes de nada, darte las gracias por compartir este espacio con la televisión, que realmente es con los ciudadanos con los que lo compartimos. Ya sabes que hemos organizado una duración de unos 20 minutos. Si quieres, te voy comentando cómo vamos para que intentemos cuadrar los tiempos. Perfecto. Y si todo está de acuerdo y todo te parece bien, arrancamos con la primera de las preguntas. Todo en orden, vamos allá. Bueno, pues la primera corresponde al programa electoral. La vamos a dividir por bloques, como ya le hemos explicado. Y le gustaría a la ciudadanía que le contáramos un poco cómo ha elaborado el Partido Socialista su programa para estas elecciones municipales. Vamos a ver, rápidamente y de manera un poco esquemática para que la gente me entienda. Lo hemos hecho un poquito el programa de manera de lo global a lo particular, y me explico. Lo primero como punto de partida es la ciudadanía. Escuchar la gente en la calle, lo que te dice, lo que te comenta, lo que cree que le hace falta al pueblo, a Fuente de Andalucía. A partir de ahí pasamos a un segundo escalón, a un segundo nivel, donde vamos concretando y son ya reuniones con los diferentes colectivos y asociaciones del pueblo. E igualmente reuniones con particulares, que nos la demandan, que nos dicen, creo que tengo esto y me parece interesante que tú lo tengas en cuenta. Como es lógico, lo atendemos y lo escuchamos. Y por último, pero evidentemente no menos importante, es nuestro propio partido y los componentes de la lista. Es gente bastante formada, gente que tiene aportación, nos la da y a partir de ahí hacemos una especie de, en fin, lo que es el programa elaborado de la A a la Z, ¿no? Tocando todos y cada uno de los apartados que creemos convenientes para Fuente de Andalucía. Ahora, continuando con este bloque, ¿cuáles serían los puntos fundamentales de este programa electoral? Yo diría que prácticamente van a ser puntos homogéneos a todos los partidos, porque creo que cantan por sí mismos, ¿no? Son bastante importantes. Evidentemente el primero es el empleo. El empleo, dada la coyuntura, la situación económica que estamos padeciendo, creo que es lo que más demanda la ciudadanía, no únicamente en Fuente de Andalucía, sino prácticamente en toda España, en toda Europa, ¿no? El empleo. Por ende, segundo objetivo, el desarrollo empresarial. Y en paralelo al desarrollo empresarial, de lo que tenemos en Fuente de Andalucía, también la agricultura y ganadería. También hemos de acompasar el desarrollo empresarial con estos dos sectores que me parecen vitales. Y, cómo no, tercero, que siempre forma parte de nuestro programa electoral, es la política social. Hemos de tener en cuenta a la gente desfavorecida, los colectivos, la gente lo está pasando mal, muy mal, y ha de estar siempre en nuestro punto de mira, como es lógico. Bueno, pues continuamos con los bloques, dejamos ya apartado la parte del programa electoral, nos adentramos a continuación para que los ciudadanos se vayan poniendo en situación de cada una de las partes que vamos tocando. El equipo humano que os acompaña, Manolo, ¿podrías definirnos en pocas palabras alguna cualidad que englobara ese equipo humano que se presenta contigo a las próximas elecciones? Aquí vamos a ver, de entrada, y esto no es demagogia barata, de entrada quiero que sepan el resto de los partidos, el resto de los candidatos, que tienen todo mi respeto. Mi respeto a cada uno de los candidatos, de las diferentes ofertas políticas que hay, y a todos y cada uno de los componentes de las diferentes listas. Estamos en un pueblo pequeño, nos conocemos todos, muchos somos familiares, bastantes somos amigos, con lo cual, de entrada, digo, respeto hacia todos y cada uno de ellos. En lo que compete a nuestra candidatura, a nuestra lista, lo primero es que estoy muy orgulloso. Es decir, lo estaba de entrada en un principio con todos y cada uno de los componentes. Ahora, cada vez que nos vamos rozando y trabajando más en colectivo, pues yo diría que más aún. Más aún porque además trabajamos de una manera colegiada. Aquí no se trata de que el primero es el más importante y el último es el menos importante. Aquí tenemos todos capacidades para todos y tenemos en cuenta todas y cada una de las opiniones. Y para terminar, respecto a la lista, dos cositas. Uno es la excelente formación que tienen. Es increíble, yo nunca he tenido una candidatura donde prácticamente entre estudios medios, superiores y universitarios llegamos al 80%. Eso me parece un dato increíble. Y un último dato. Me enorgullece ser prácticamente el mayor de la lista. Me enorgullece. Quiere decir que hay plantilla y sobre todo que tenemos futuro. Y más aún, el PSOE tiene presente, pero además tiene
relevo cara a próximas elecciones que esperemos que sean dentro de algunos años, ¿no? Hemos repasado ya el programa electoral, también el equipo humano que va a acompañar esta candidatura. Nos adentramos a continuación en el bloque de economía. Manolo, alrededor de aproximadamente unas 500 personas, arriba, abajo, dependiendo de cada mes, están en paro en nuestro municipio. Ello conlleva pues 500 familias que realmente están en precariedad laboral. ¿Cómo piensa generar empleo el Partido Socialista o cuál es su idea con respecto al empleo en las próximas elecciones? Vamos a ver, en materia de empleo hay 3 datos que ya los aporté el otro día. Y ojo, y hablo de datos oficiales, yo no hablo de datos subjetivos o interpretaciones de la realidad, no, de la realidad tal cual es, tal y como lo dicen los organismos oficiales. Desde que gobierna Niva, hace 8 años, 3 datos que me parecen evidenciales. Primero, se ha incrementado el número de parados, se ha multiplicado por 3, es decir, ha crecido un 300%. Repito, me limito a decir lo que dicen los datos oficiales. Fuentes de Andalucía, dentro de la provincia hay unos 105 municipios, más o menos. En la renta media, Fuentes ocupa el puesto 90. Es decir, somos el 15, no por el principio, sino el 15 por el final. Y otro dato que me parece también relevante, porque tiene su importancia. Fuentes de Andalucía ha bajado el número de habitantes. Tenemos prácticamente casi 200 habitantes menos desde hace 8 años. Eso yo creo que la gente debe madurarlo, pensarlo y, repito, datos únicas y exclusivamente oficiales. Para levantar Fuentes de Andalucía, ¿qué hace falta? Podemos hablar, evidentemente, y lo vamos a hacer todo. Vamos a hablar de autoempleo, vamos a hablar de formación, vamos a hablar de emprendedores, pero también hablemos de potenciar las empresas que tenemos en Fuentes de Andalucía, ayudándolas a eso nuevo que se está hablando de externalización, es decir, el mercado no ha de estar única y exclusivamente dentro, sino además fuera. Y, por supuesto, algo que pide toda la ciudadanía, con lo cual me parece lógico que yo también lo pida, que es intentar atraer a todo el sector empresarial que podamos. Hemos de ser atractivos para vender y atractivos para atraer. En fin, yo creo que más o menos son las ideas fundamentales que tenemos en cuenta, ¿no? Pasamos a continuación al bloque social. ¿Cuál va a ser la política social que piensa llevar a cabo el Partido Socialista y los puntos fuertes de esta? Vamos a ver, la política social, como he dicho al principio, no hay que olvidarla jamás, jamás. Es el eje fundamental de todo. Colectivos desfavorecidos, gente que trabaja, en fin, a destiempo, es increíble. Entonces, la política social primero requiere una atención directa a los afectados, a la gente que lo padece, que está, como he dicho antes, lo está pasando mal. A partir de ahí, una valoración y una aportación por parte del ayuntamiento, aportación en cuanto a esfuerzo, a voluntad, ganas y, por supuesto, aportación económica, es lógico, si no, no hay colectivo que funcione. Pero más aún, no hemos de quedarnos únicamente en las aportaciones locales, hemos de buscar aportaciones externas, es decir, buscar subvenciones y financiación de las diferentes administraciones y, por qué no también decirlo, de diferentes entidades privadas que están dispuestos a aportar y colaborar. Con un objetivo, como he dicho, la política social no la podemos olvidar jamás. En lo que respecta, a continuación les hablamos del bloque de infraestructuras. Aquí sí hemos incluido 2 preguntas. La primera de ellas es referente a la vivienda de protección oficial. Manolo, ¿será un objetivo del Partido Socialista para las próximas elecciones? Vamos a ver, la vivienda es un tema, es algo que va en el ADN propio de la familia, no nos hace falta, es necesario, no podemos mirar hacia otro lado. Ahora bien, el tema de la vivienda de protección oficial hemos de mirarla con equilibrio, quiero decir, en función de la demanda, en función de la coyuntura, en función del contexto económico en el que estemos. Hemos de priorizarla o hacer más cantidad o menos, repito, como todo mercado, en función de oferta y en función de demanda. Ahora bien, cuando hablamos de vivienda de protección oficial, como cualquier otro apartado de un programa electoral, no utilicemos más la publicidad engañosa o fantasma. Quiero decir, vendamos las cosas una vez hechas. Y creo que la gente me está entendiendo perfectamente. No podemos llevar, como ha hecho un equipo de gobierno, anunciando más de 100 y pico de viviendas de protección oficial al lado de gimnasios que no están ninguna. Ha habido movimiento de tierra una vez, movimiento de tierra otra vez y movimiento de tierra otra vez, que por cierto requiere un costo y un gasto. Entonces, hablemos de vivienda de protección oficial, hablemos de ella. ¿Hace falta? Hace falta. Pero por Dios, hablemos de realidades y de hechos. No hablemos de ciencia ficción, incluso hay carteles por ahí anunciándolo, que al final acaban en nada.
Y la segunda de las cuestiones con respecto a este bloque de infraestructuras, ¿qué instalaciones, o valga la redundancia, o infraestructuras creéis que necesita el municipio y cuáles son las que tenéis así en vistas que son más susceptibles de poder llevarse a cabo en un corto periodo de plazo? Vamos a ver, esto es algo que siempre he tenido en mente desde hace muchos años, pero tampoco es algo evidente, porque también, repito, únicamente hay que recurrir a la ciudadanía. Uno no es más inteligente que la ciudadanía. La ciudadanía tiene mucho sentido común. Hay dos equipamientos, infraestructuras que nos parecen fundamentales y intentemos llevarlo a buen término. Por un lado, siempre hemos hablado de residencias, centros de día, etcétera, etcétera, pero parece que el tema se divaga y lo aplazamos en el tiempo y no le encontramos una solución. Ahí tenemos que hacer una apuesta, evidentemente. Otra, el tema del ambulatorio, consultorio. Hemos de buscarle una solución, un espacio adecuado, conveniente para la atención de la gente. Eso siempre ha sido nuestra prioridad, lo he tenido muy claro, muy claro. Igualmente he tenido claro que ellos en los macroproyectos, en las grandes infraestructuras, creo que no han acertado, particularmente creo, en ninguna. Y me explico. Que no quiere decir que no sean importantes, sino que el contexto económico determina mucho las políticas. Es decir, pregunto, ¿era el silo una prioridad, ojo, con vistas a potenciar el desarrollo económico de Fuente de Andalucía? No estoy hablando del silo desde un punto de vista emotivo, que se me entienda, sino desde un punto de vista económico, con lo cual de empleo. ¿Hacía falta dar prácticamente 90 y pico millones de pesetas al silo? Ahora me pueden discutir céntimo arriba, céntimo abajo, que esto es una aportación del ayuntamiento. No, haya invertido prácticamente 100 millones de pesetas en el silo. Utilidad, a día de hoy, ninguna. Y el contexto parece que no acompaña. Sigo preguntando, ¿hacía falta otros casi 70 millones de pesetas en la caseta? Una caseta que, también aclaro, sin definición ninguna, y hablo de estética. Es decir, que no es funcional ni operativa, como han hecho algunos ayuntamientos, pero tampoco es tradicional. Es una mezcla que nadie entiende. 70 millones. Y por último, y con esto hacía falta únicamente alguna pregunta, algún ayuntamiento, el carril bici. ¿Está en las condiciones que está? ¿Ha valido para algo? Para absolutamente nada. Pero vamos a ver, si nada más hay que preguntar a una ciudad media para entender que el carril bici está siendo operativo y funcionando en las grandes capitales, nada más. Y eso no implica que a mí no me preocupe la sostenibilidad, el medio ambiente, el deporte, etcétera, etcétera. No, es que no podemos gastar otros casi 50 millones de pesetas en esto. Me parece que son macroproyectos erróneos y equivocados, y la apuesta estaba en lo que dije antes. Y además hace tiempo. Residencia y, por supuesto, consultorio o centro de salud. Continuamos avanzando, dejamos a un lado el bloque de infraestructura, nos metemos de lleno ya en el bloque cultura. ¿Cuál va a ser la apuesta cultural del Partido Socialista, Manolo? Vamos a ver, en el tema de la cultura sí quiero decir algo. Fuente de Andalucía siempre ha sido conocido, y eso lo recuerdo yo desde pequeñito, que ya hace algunos años de ello. Es impresionante, Fuente, el volumen de actividades culturales y sociales que ha llevado a cabo desde hace muchos años, no desde ahora, desde prácticamente de inicio de la democracia. El volumen era impresionante para un pueblo de 7.000 y poco habitantes. ¿Qué hay que hacer hoy? Mantener evidentemente el número de actividades culturales y si podemos hacerla aumentar mejor que mejor, pero ojo, repito, con valoración y con algo que me parece fundamental, con evaluación. Es decir, a mayor número de actividades culturales y mayor número de días, ¿implica que es mejor? No. No hemos de buscar únicamente la cantidad de las acciones que hacemos, hemos de buscar la calidad. Y creo que hace falta, por parte de este ayuntamiento, una valoración y una evaluación de lo hecho. Y veo que no, que repetimos, pero además, cosas que creo que no funcionan, bajo el manto de la intelectualidad, que yo lo entiendo perfectamente, pero que veo que no tienen o no surten efecto, hay que cambiar, corregir, matizar, como digo, evaluar. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero por favor, hagámoslo bien. Y pasamos a continuación al bloque educación. ¿Cómo piensas gestionar, o más bien cuál va a ser la política educativa que tiene el Partido Socialista en mente para los ciudadanos de Fuentes de Andalucía? En materia educativa, yo diría que hay que estar en contacto con dos colectivos, o mejor dicho, un colectivo y una administración. Y me explico.
hay que estar en continuo contacto con la comunidad educativa. No hay nadie mejor que ellos que digan lo que les hace falta. Es decir, estamos hablando de los docentes, estamos hablando evidentemente de los padres y las madres y estamos hablando, como es lógico, de los alumnos. Ese es el colectivo que ha de decir me hace falta tal o cual. ¿Para qué? Para encontrar la aportación y la colaboración del ayuntamiento, por un lado, y, ojo, esto también es muy importante, para recurrir a la administración competente, es decir, la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía no está única exclusivamente para decir no nos da, no, hay que hablar con ella, negociar, forzar continuamente con el delegado territorial y, por supuesto, con la consejera o el consejero de turno, no me importa, para cubrir las demandas, y aquí vuelvo al principio, de la comunidad educativa. ¿Podrías aportarnos, Manolo, algunas mejoras en materia educativa sí que tuviera en mente, por dar algunas pinceladas para los ciudadanos? Vamos a ver, en materia educativa hay una frase que me gusta mucho y es que todo es poco. Es decir, todo lo que pueda aportar presupuestariamente una administración, bien local, provincial, autonómica o nacional, es poco. La educación lo es todo. Lo es todo. Es que es cierto, es futuro, es apuesta, es prácticamente, como digo, todo. Con lo cual, de la cantidad que dé, de el porcentaje de financiación que dé, siempre estaremos hablando de poco dinero. Ahora bien, cuando estamos hablando de mejora, recurrir a la fuente. Uno no es más listo que los afectados. Es decir, escuchar, en este caso, a los afectados, en cuanto a los implicados en materia educativa, que te digan qué les hace falta, que puede ser desde un punto de vista, a lo mejor logístico, algún tipo de obra, o algún tipo de, quieren hacer algún tipo de cambio en el sistema educativo, algún tipo de aportación, un ciclo, en fin, lo que crean conveniente, e ir juntos colaborando y, por supuesto, llamar donde haga falta. Siguiendo en esta línea de la educación, aunque centrándonos en el bloque más de juventud, tenemos una de las sociedades más preparadas de los últimos años, también relacionado con el empleo, hay problemas de empleo. ¿Cómo piensa gestionar los jóvenes de nuestro municipio, cómo se van a sentir reflejados directamente de la política que va a llevar el Partido Socialista si sale elegido en las próximas elecciones? Aquí hay algo que yo creo que algunos políticos todavía no han entendido. Ojo, ya no me refiero al ámbito local, que conste, me refiero en general. Cuando hablamos de juventud, juventud no es únicamente entretenimiento y ocio. No, lo es, pero también es entretenimiento y ocio, la juventud, los menos jóvenes, los más mayores, todo tienen ahí. Cuando hablamos de juventud, si hablamos de juventud de verdad, de la buena, es hablar con ellos de futuro, porque además, como tú bien has dicho, yo creo que tenemos la mejor generación, la mejor formada, por supuesto, bastante más que yo. Académicamente tienes que ver únicamente los currículum que tienen, la formación, los másteres, es impresionante. Entonces, apostemos con ello y por ello, no únicamente en la línea del entretenimiento y el ocio, sino además en el ámbito laboral, de proyección, porque hay algo obvio. Al final, ellos estarán al frente de una corporación, de una diputación, de una Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Vamos ya ultimando los últimos de los bloques, nos vamos acercando ya al final. Medio ambiente, algunas cuestiones, pinceladas, ideas que tenga el Partido Socialista con respecto a este bloque. Dos anotaciones, lo que respecta a medio ambiente. Por un lado, cuando hablamos, todos hablaremos, mejor dicho, de desarrollo económico. Pero ojo, desarrollo económico teniendo siempre en cuenta, en paralelo, la sostenibilidad. El mantenimiento de nuestro propio espacio, de nuestro propio medio ambiente, un poco el cuidado de nuestro municipio. Y, por otro lado, aterrizando en algo más práctico. Hay que crear, pero mantener, lo he dicho en otros apartados. Es decir, tenemos que ampliar. ¿Estamos a favor de ampliar el número de parques en Fuente de Andalucía? Por supuesto. Lo único que tenemos que tener es dinero para hacerlo. Pero, ojo, la creación de un parque o cualquier otro tipo de infraestructura requiere el cálculo del mantenimiento. ¿Que a usted que le gustan 5 árboles? Preferible 10, por supuesto. 15, mejor. 20, tremendo. Hay que mantener los 20. Los 10, los 15, los 43. Y el mantenimiento hay que hacerlo continuamente, valorarlo en el minuto 1 que hacemos una apuesta, en este caso, de medio ambiente o de parques, ¿no?
Y ahora ya sí, los tres últimos bloques ya centrados propiamente en la visión de cada uno de los partidos, el bloque de las políticas propias ya de cada partido. Manolo, ¿dónde va a centrar sus esfuerzos el Partido Socialista en el caso de salir elegido en las próximas elecciones? Vamos a ver, antes he hablado de desarrollo y demás. Aquí dos pinceladas, porque no quiero que se me olviden. Lo primero que ha de hacer o haremos es hablar y que la gente entienda que un gobierno de Fuente de Andalucía es un gobierno para todos y para todas. No únicamente un gobierno para los afines. Eso pasó a la historia, terminó. Hasta aquí hemos llegado. Es decir, no se trata de que hay un gueto con quien me llevo mejor, y el resto con quien me llevo regular o mal. No, el gobierno es un gobierno de todos los ciudadanos, de todos y cada uno de los habitantes. Los votantes, los no votantes, los que han decidido apostar por otros partidos, absolutamente por todo. Y, por supuesto, además de un gobierno para todos y de todos, un gobierno con transparencia. La ciudadanía te pide, te exige que quiero ver la lista de tal o cual, se ha de publicar. Cualquier tipo de dato se ha de aportar. Con lo cual, agilidad y claridad en la información que tiene un ayuntamiento. ¿Por qué? Porque supone, evidentemente, que el ciudadano va a estar más contento con tu gestión. ¿Y cuál será, hablando ya de futuro, para Fuentes de Andalucía, cuáles serán los puntos clave? ¿Cuál sería el futuro más inmediato en el que piensa o pensará el Partido Socialista en el caso, como hemos hablado en este primer bloque, de salir elegido en las próximas elecciones? Vamos a ver, lo más importante, lo que requiere Fuentes de Andalucía ahora mismo, para mi gusto o para nuestro gusto, es acertar con nuestros motores económicos. ¿Cuáles son nuestras potencialidades? 25 potencialidades no. Acertemos con las punteras, con las claves. A partir de ahí, y ahí además, si tenemos que echar una pensada, 2, 3, lo importante es acertar. A partir de ahí viene la promoción, y tampoco estoy inventando nada, la promoción de aquello bueno o muy bueno que tiene Fuentes de Andalucía. Y tercero, evidentemente, buscar la correspondiente financiación, que podemos hablar de financiación o de cofinanciación con otras administraciones o, por qué no, repito también, con otras entidades privadas. Pasamos al penúltimo de los bloques, aunque realmente es el último de los bloques, porque ya finalmente será el espacio para el último mensaje, para el de la despedida. Bloque Ciudadanos, ¿en qué puede estar seguro el ciudadano? Que se va a ver directamente reflejado y por ende va a notar su próxima gestión en el caso, como estamos hablando, de que saliera elegido el Partido Socialista. Lo primero que ha de notar es en algo muy elemental, pero ojo, cuando digo elemental no digo de manera peyorativa, sino de manera que tiene su relevancia y su importancia. Es en algo tan fácil como que ha de saber, o los políticos han de estar. Es decir, la ciudadanía no puede ir al ayuntamiento, requerir la atención de un político y otro, y no estar. Ha de estar, porque además gobierna para ello y para ellos. Has de estar. Y además, algo tan fácil también como cualquiera en un puesto de trabajo, se les ha de requerir unos horarios. Es decir, lo primero y elemental, la disponibilidad al ciudadano que te ha votado. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Y después, en otro nivel, que me parece también muy, muy importante. Ya aquí estamos hablando y vuelvo, porque creo que es lo que requiere Fuentes de Andalucía. Lo que van a ver es que hay un intento de vender Fuentes de Andalucía fuera. Tenemos que movernos fuera. No hemos de quedarnos y estar satisfechos únicamente con los propios fontaniegos. Nos tenemos que vender Fuentes de Andalucía, como dije el otro día, en mayúscula, fuera de Fuentes de Andalucía, porque es la única manera de potenciar y de desarrollar, en fin, nuestras empresas, nuestras cualidades, que al final, como es lógico, el empleo. Bueno, pues ahora sí ya hemos llegado al final de la entrevista. Queremos cerrarla al igual que la comenzamos. Antes de marcharnos y seguir ya con la que sería ya la última de las entrevistas, darte las gracias por haber participado en este programa, por atender a los medios de comunicación, porque realmente a lo que estamos atendiendo es a la ciudadanía. A continuación, Manolo, ahora sí, ahí tienes tu cámara para que te puedas dirigir a los ciudadanos y ahora sí puedas ya dar tu último mensaje de despedida de por qué realmente o por qué hay que votar al Partido Socialista. Ahí tienes tu cámara. A ver, yo quiero que todos los fontaniegos, gracias a ti, por supuesto, todos los fontaniegos y las fontaniegas yo diría que tienen dos opciones, con varias variantes, pero voy a simplificar mucho.
El 24 de mayo, como digo, hay una opción. Y es una opción del Fuente de Andalucía de la supervivencia, y me explico, de 10 días de trabajo, 20 días de trabajo, el afortunado llega al mes de trabajo, o hablamos de Fuente de Andalucía con proyección y con altura de mira. No hay más. Si queremos seguir en el mismo tran-tran, o mejor dicho, para que me entendáis mejor aún, con el coche a ralentí, continuemos. Pero si queremos correr, hemos de avanzar y hemos de mirar nuestro territorio y fuera de nuestro territorio, con un objetivo fundamental que, repito, es ni más ni menos el que queréis, todos los que estáis ahí detrás de la cámara, es bajar la tasa de paro en Fuentes de Andalucía. Es nuestra gran prioridad. Me parece que es vital, lo requiere nuestro pueblo. Y por último, que quizás a alguno puede que le parezca un poquito esto algo extraño lo que voy a decir, pero sí lo he notado. He notado que Fuentes de Andalucía ha perdido entidad y peso en la provincia. Éramos relevantes, Fuente incluso políticamente hablando, y aquí quizás los más mayores me van a entender, daba gusto hablar de Fuente de Andalucía, era conocido, se sabían los nombres, mucha gente, me hacen referencia a antiguas familias de Fuente de Andalucía. Fuente de Andalucía tenía entidad política en el ámbito provincial, con un pueblo de 7.000 y pico habitantes, lo hemos perdido, somos uno más, luchamos como uno más. Buscamos hueco en la agenda de quien está en otras administraciones como uno más. Y antes no éramos uno más. Hemos de retornar, volver y levantar la mano y decir de una vez, somos de nuevo lo que éramos, somos de nuevo Fuente de Andalucía. Sin volver, evidentemente, no estoy hablando, que nadie me malinterprete, volver al pasado, hablo siempre de presente y de futuro, pero con proyección. Que estemos orgullosos de Fuente y que todo el mundo hable fuera de Fuente de Andalucía.